Buenos días, Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño les saludan en este episodio número 130 de Diálogos con Álvaro Cedeño. Esta es una conversación intergeneracional que toca temas como acción humana eficaz, espíritu emprendedor, transformación de conflictos y política pública. Hoy para hablar sobre el artículo publicado esta semana en la página web alvarocedeno.com titulado Cuidar. Papá, buenos días. Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, por dicha. Aquí Bueno, con ganas de conversar un rato contigo. muy bien. Bueno, creo que para introducir el tema, me llamó la atención que cuidar tuviera una raíz latina que significa pensar. Y me puso a pensar en el significado de la palabra y sobre todo en las implicaciones que tiene eh, pensar y cuidar a nivel del bienestar de una comunidad. Y nos preguntamos para activar este diálogo si conviene en una comunidad verla como un grupo de individuos o verla de alguna otra forma. Segundo, preguntarnos eh, si existe un deber de cuidado de unos a otros dentro de una comunidad, ¿verdad? De quién es la responsabilidad de cuido y de cuál cuido. Y tercero, tratar de hacer una valoración de beneficios de cuidarnos unos a otros. Siento que tal vez a veces valdría la pena hacer un recuento de qué ganamos si nos cuidamos unos a otros. Te cedo la palabra para que nos lleves más adelante. Bueno, eh, ¿por dónde empezar un tema como este? Primero, a mí me gusta mucho el término cuidar. Eh, Me acuerdo de cómo algunos médicos usan el término cuidar, ¿verdad? Cuidar al paciente, especialmente ante una situación crítica, ante una intervención quirúrgica, ¿verdad? El paciente necesita saber que lo van a cuidar bien, porque está ahí en las manos de los que lo cuiden. Esas situaciones límite se dan afortunadamente muy de vez en cuando, pero en realidad nuestra convivencia social está llena de situaciones en las cuales vivir en un medio en el que otros te cuiden y tú cuides a otros, pues crea un nivel de bienestar superior, ¿verdad? Yo ponía ahí el ejemplo de si conviene en una intersección que uno sabe de carretera, de camino, de calle, que uno sabe que ese alto se lo brincan mucho los que no vienen en la vía tuya, si deberías tener cuidado. Claro que deberías tener cuidado, pero deberías tener cuidado no solamente por defender tu integridad, por no dañar tu propio automóvil, sino que deberías tener cuidado para que otros no se hagan daño, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando éramos chiquillos, pensábamos que lo más resbaloso que había en el mundo era una cáscara de banano en la acera, ¿verdad? Debe ser muy resbalosa porque todavía se usa, le pusieron una cáscara de banano, ¿verdad? Ok. Y cuando veíamos una cáscara de banano en la acera, sin ser Boy Scouts, ¿verdad? Siempre la quitábamos. He de decir que nunca la quitamos agachándonos y recogiéndola y botándola a un basurero. Siempre la quitamos haciéndole un toque futbolístico bonito, ¿verdad? Para que se fuera al caño, ¿verdad? Bueno, es el cuidado por los otros. Creo que una comunidad que se intercambie cuidados, pues no hay que hacer mucho esfuerzo para darse cuenta de que es una comunidad de mayor bienestar, ¿verdad? Yo recuerdo, yo recuerdo alguna vez en una revista centroamericana donde se escribían artículos de economía, ¿verdad? Y alguna vez había un artículo sobre qué pasa cuando unos cuidan de otros. Incluso el artículo era
dirigido a un tema que es un tema evangélico. Es el tema de una persona a la cual los ladrones asaltan en un camino y entonces van pasando distintas personas que simplemente lo ven ahí todo herido y tal y cual y pasan y pasan hasta que pasa eh, una persona de una determinada secta, que por cierto era una secta muy menospreciada en el pueblo judío, y se detiene y lo atiende y tal y cual. Y entonces el comentario que hacía la persona que escribía el artículo era negativo. Decía, no, es que si hay una comunidad donde a la gente se la atiende en esos casos en que ha sufrido, por ejemplo, un ataque, entonces la persona va a tener menos cuidado por su propia seguridad. Y claro, eh, es cierto, ¿verdad? Si uno vive en una comunidad, imagínate que viviéramos en una comunidad donde el Estado pagara los seguros de accidentes de circulación, todos los seguros de accidentes de circulación. O sea que si yo tengo un accidente, no me van a subir la prima de la póliza como ocurre con un seguro privado, sino que simplemente tengo un accidente, me atienden y tal y cual. Ahí se dice, eso tiene un nombre en teoría económica, ahora me acuerdo que la gente de baja su propia prevención, ¿verdad? Eso es cierto. Lo que no hemos considerado es cuánto se gana socialmente por el hecho de que la gente viva más segura, por el hecho de que la gente eh, reciproque la ayuda que recibe, ¿verdad? Eh, simplemente no por devolver bien por bien, ¿verdad? No por hoy por mí, mañana por ti, sino simplemente porque tenemos unas neuronas espejo. Cuando uno vive en una comunidad donde la comunidad te cuida, tú aprendes a cuidar a los demás. Así se convierte en una norma cultural, no por la bondad de tu corazón, sino porque tenemos unas neuronas de espejo que imitan el comportamiento que vemos por ahí, especialmente el comportamiento que recibimos con beneficio, ¿verdad? Bueno, esto sobre el cuidado y podríamos conversar después sobre qué ganamos cuando damos y recibimos cuidado. Eso, desde luego que, bueno, lo hablamos de una vez, eso robustece los vínculos sociales. Imagínate lo que sería vivir en una sociedad indiferente y creo que todos participamos de trozos de la sociedad donde hay indiferencia, trozos donde hay una gran intensidad de intercambio de afectos, etcétera, ¿verdad? Con los vecinos lejanos vivimos en una sociedad de indiferencia. Con los vecinos cercanos vivimos en una sociedad de más intensidad de vínculos. Pero lo deseable es que cada uno se sintiera con suficientes vínculos como para, como para sacar de sí la contribución que puede dar al robustecimiento de ese tejido social. Interesante el concepto me devuelvo al concepto de cuido y de curaduría. Jurídicamente hay el concepto de curatela, ¿verdad? Que es el Sí. cuido de un bien o un valor o un derecho ajeno. Ujú. Y esto es algo que pues también proviene del derecho romano. Y algo que me puso a pensar el artículo es cómo habrán llegado a este concepto, ¿verdad? Digamos, para configurarlo en una palabra y decir el cuido y la curatela y la curaduría. Bueno, curaduría en Ajá. el caso de un museo, por ejemplo, se Sí, habla de curaduría y es la persona o el acto de definir cuáles son las obras que se exponen como parte de una exhibición, porque no se puede exhibir todo. Y además en qué orden se presenta y cuál ujú, es el tipo de experiencia que querría
las autoridades del museo que tuvieran los visitantes, ¿verdad? Entonces, hoy en día hablamos de curar experiencias. Claro. Y esas experiencias no solo son en un museo, hay experiencias de todo tipo, experiencias en la naturaleza, experiencias visitando una página web, experiencias realizando pago de impuestos en una plataforma digital. ¿Quién está curando esas Ujú, experiencias? ujú. Y cuáles son los costos que tiene esa curaduría y cuáles son los beneficios. Em, Sobre todo me pongo a pensar que en materia de cuido, hoy se habla mucho del concepto de autocuido Sí. y es una Ujú. responsabilidad personal que tiene que ver con nuestra intención manifiesta de cuidar nuestro bienestar y nuestra salud en todas sus formas, salud física, salud Claro. emocional, salud mental, salud espiritual y me gustaría agregar salud energética, ¿verdad? Si nosotros decidiéramos quedarnos viendo películas o televisión hasta las 3 de la mañana todas las noches y dormir solo 3 horas por noche, nuestros niveles de energía rápidamente van a decaer al punto de enfermarnos, ¿verdad? Por falta de sueño. Y ahí siempre me llama mucho la atención una manifestación que dio el gerente general de Netflix Ujú, como plataforma bueno, de videos y de películas y de series que ujú, se ha hecho tan famosa, sobre todo en la pandemia. Hace 2 años, cuando empezó la pandemia, eh, tuvieron que sacar a producción un montón de proyectos y programas y series que tenían programadas para meses y años hacia adelante, pero las tuvieron que producir más rápido por el nivel de consumo que claro. desató la pandemia de estas plataformas. Había más gente en la casa, con más tiempo disponible y podían ver más horas de programación. Y entonces ahí surgió también una competencia sana, creo yo, como suele ser la competencia, por otras plataformas que empezaron a poner servicios en línea de lo mismo, de películas y series, ¿verdad? Apple sacó Apple TV y Disney sacó un canal, Disney Channel. Luego Amazon le metió mucho impulso también a Amazon, a Prime Video, ¿verdad? Entonces, de repente, de la noche a la mañana salieron tres competidores muy fuertes para Netflix y le preguntaron al gerente de Netflix que si le preocupaba la competencia. Y dijo, no, no, a nosotros no nos preocupa la competencia de otras plataformas que ofrezcan servicios similares a los nuestros, porque nuestra competencia son las horas de sueño de nuestros usuarios. Y cuando yo escuché eso, yo dije, ok, como consumidor, lo que me está diciendo este vendedor es que la decisión es mía de si Ujú, consumo su producto o preservo mi salud y ujú, me ujú. dedico tiempo de autocuido. Sí, Entonces, por una razón moral, creo que es un asunto moral, sí. yo evito ver Netflix y evito ver cualquier otra plataforma, sobre todo porque a la hora a la que puedo ver esas plataformas es exactamente a la hora en la que puedo dormir. Ujú, Y esa es una decisión que tomo conscientemente, pues todas las noches. Obviamente no es como que debato ni dedico mucho tiempo a pensar, hoy qué hago, veo Netflix o duermo. ujú, No, simplemente tengo una hora de acostarme. Ahí una vez al mes me encanta ver una película, pero no puedo ver una película completa. Entonces la vemos de 20 en 20 minutos y ahí a lo largo de algunos días salteados logramos completar una película y punto, ¿verdad? No es algo, no es que sigamos una serie, eso creo que atenta contra mi salud, contra mis niveles de energía. Entonces, otra cosa que quería decir sobre la curaduría y sobre el cuido, que también tiene que ver con autocuido, es el cuido de nuestra imagen y el cuido de nuestra reputación. Vivimos en una era, creo que las redes sociales nos han, nos han metido en una era donde
la reputación personal, sobre todo en redes digitales y en Internet en general, es algo a lo que tenemos que ponerle atención, ¿verdad? Y entonces somos curadores de nuestros perfiles en redes sociales y las cosas que compartimos y las cosas que manifestamos y las fotos que colgamos en esas plataformas de redes sociales generan un impacto en otras personas para valorarme como una persona desde el punto de vista de mi reputación. Y es que estamos en una época además donde, bueno, vamos a ver, antes de las redes sociales, nuestra reputación era algo que descansaba en las personas que conocíamos y las personas cercanas y las personas con las que frecuentábamos y las personas con las que compartíamos cuido y compartíamos cariño. Hoy en día nos ven miles de personas, en algunos casos incluso más de miles de personas que no conocemos. Entonces, ¿qué tipo de cuidado le queremos dar a esa reputación que manifestamos en redes digitales? Creo que esto es un asunto muy pertinente y también paralelo a eso, sobre todo quienes tenemos responsabilidad sobre menores de edad, ¿cómo vamos a cuidar la imagen de esas personas? Hay países donde es ilegal divulgar la imagen de personas menores de edad, ¿verdad? Y yo creía que se había aprobado recientemente una ley en Costa Rica en ese sentido, pero el otro día que la busqué no la encontré. Entonces sé que ha habido debate en la Asamblea Legislativa sobre la curaduría Ujú, de la ujú. imagen de personas menores de edad, porque si no cuidamos de la imagen de las personas menores de edad, quienes somos responsables legales por ellas, entonces están en un escenario de desventaja absoluta, ¿verdad? No sé, no sabemos qué va a pasar el día que nuestros hijos crezcan y vean la enorme cantidad de información y de imágenes que sus padres han compartido sobre ellos sin su consentimiento. Ujú, ujú. Es una violación al derecho a la intimidad y al derecho a la privacidad de esas personas, ¿verdad? Los menores de edad, que un día van a dejar de ser menores de edad Claro. y entonces no Ujú. nos va a resultar tan sorprendente entender que tienen derechos, ¿verdad? Decía un profesor muy querido de la universidad que a veces tratamos a los menores de edad como si no fueran seres humanos, ¿verdad? Y es porque ah, quizás es por eso que se ha generado una distancia entre la adultez y lo que Mm, era ser niños, ¿verdad? Así que cuidado con eso, porque sí creo, como lo mencionabas un poco en el artículo, hablabas de cosechar likes en ujú. redes sociales. Hay muchísima gente que comparte imágenes de sus hijos en redes sociales para cosechar likes para ellos, a Sí. pesar de que están utilizando la imagen de Ujú. sus hijos. Entonces, eso creo que es algo de alertar y de tener cuidado. Y bueno, y una mención muy rápida a este otro tema que quería decir sobre la seguridad que decías, seguridad en todas sus formas, seguridad ciudadana, seguridad jurídica, seguridad personal, seguridad comunitaria, seguridad social. Todas estas formas de seguridad, si son robustas y son bien curadas, reducen los costos de transacción, ¿verdad? Es más probable que haya un comercio dinámico en un mercado abierto, libre, competitivo, donde múltiples participantes puedan entrar, donde hay seguridad ciudadana, que si uno tiene que tener cuidado al ir a comprar algo al supermercado para que no lo asalten o para que no le vendan algo a un sobreprecio o para que la inflación no le altere el costo de sus bienes esenciales semana a semana, como ha sucedido en muchos países en el mundo y creo que incluso en otra época también en Costa Rica, ¿verdad? Ujú, ujú. Interesante. Yo estaba pensando en el ser humano. Hoy en día se anda hablando mucho de que nos pone en probabilidad de ser felices la apertura hacia los demás. Bueno, eso se sostuvo durante mucho tiempo, pero como que parecía una cuestión entre religiosa, doctrinal. Hoy en día está clarísimo que
preocuparse por los demás, hacer cosas por los demás, escuchar a los demás, ser escuchado y tal, te producen un estado que eleva la probabilidad de que te sientas feliz. Eh, por así decirlo, ¿recuerdas aquella cosa de la gramática, de que hay unas oraciones que son transitivas y otras son intransitivas, ¿verdad? Cuando yo digo, yo lavo, la gente se queda como si no hubiera terminado la oración. Se queda diciendo, ¿lava qué? ¿Verdad? Si digo, esa, yo pienso o yo juego, ya está acabada la oración. Pero si digo, yo lavo, nos preguntamos, ¿lavo qué? ¿Verdad? Creo que como seres humanos, nosotros somos seres transitivos. Necesitamos ese complemento directo. Necesitamos al otro. Necesitamos relacionarnos, sea pasivamente recibiendo o activamente dando. Y entonces, eso creo que desde el punto de vista del cuidado es importante ver cómo cuidar a otros, aunque no los conozcamos, tener una actitud de cuidado por el otro, aunque sea totalmente desconocido, ¿verdad? Si las aceras de mi barrio, especialmente las que están en pendiente, durante toda esta llovedera, se han convertido en lugares peligrosos y la gente no vela por su acera, ¿verdad? La municipalidad sí vela por las callecitas interiores del parque para que no estén resbalosas, pero la gente no vela por su acera. Uno debería tener la sensibilidad de limpiar, cepillar o no sé qué la acera para que no sea un riesgo para los que pasan. Si bien muy poca gente camina ahora por los barrios, ¿verdad? Eh, pero hay que cuidar. ¿Por qué? Pues hay que cuidar al otro porque somos transitivos y ser transitivos, ser seres transitivos quiere decir que cuando nos abrimos al otro, de una cierta manera nos estamos beneficiando a nosotros. Y no es ninguna falta de buen orden ético querer beneficiarme, ¿no? Me parece que buscar mi propio beneficio es algo que tengo que hacer por responsabilidad conmigo. Y si encuentro que me beneficia, preocuparme por otros, ahí estamos como presenciando un mecanismo de, de suma creciente. No es como los mecanismos de suma cero, de si yo me beneficio con esto, otro lo pierde. Sería un mecanismo de suma creciente. Hago y los otros hacen, me hacen a mí, hacen a otros y tal. Entonces vivimos en lo que pudiéramos llamar una comunidad vibrante, ¿verdad? A mí me gusta mucho leer en el periódico, es que la comunidad de Zarcero es una comunidad vibrante. Ahí lo que están haciendo los que tratan de emprender en cosas para desarrollar el cantón y tal y cual, beneficia a todos y entonces todos, hasta los que no se van a beneficiar, contribuyen, etcétera. Eso es lo que llamaría una comunidad vibrante. Bueno, cuando tienes un buen grupo de amigos, es una comunidad vibrante. Das cosas, te dan, pero no como un intercambio, como diste, te voy a dar, sino porque todos sabemos que aportando cosas a ese grupo, estamos no solamente creando un beneficio para todos, sino robusteciendo el grupo para que en el futuro sea fuente de beneficio para todos. Y ahí me detengo y me pregunto, ¿qué pasará que hoy en día sentimos que nuestras comunidades, los barrios, eh, el mismo país, no son comunidades vibrantes?
hubo épocas en que el país era una comunidad vibrante. Tú veías mucha gente contribuyendo a que el país fuera mejor, preocupándose por cuidar al país. Yo creo, así lo dice el artículo, el país necesita ser cuidado. Es que el país no es un bloque de acero que se queda así por los siglos de los siglos. El país es, entre otras cosas, una comunidad viviente, y la comunidad viviente necesita intercambio de cosas que mejoren su vida, ¿verdad? Tenemos, creo, que salirnos de un paradigma de individualismo. Ahora que hablabas tú de por qué no quedarse viendo televisión hasta las 3 de la mañana. Bueno, estás deteriorando tu propia salud, pero tu propia salud tiene una implicación. Tú contribuyes todos los días a distintos grupos, a distintos proyectos, a distintos empeños. Desde luego, si uno se acuesta a las 3 de la mañana viendo televisión, la contribución que va a dar mañana va a ser menor. Y somos responsables de esa contribución. Yo sé que tú haces mucho trabajo voluntario y haces otro trabajo que es facturable, pero el trabajo voluntario que haces, creo que uno no tiene derecho a decir, no, como es trabajo voluntario, a mí qué me importa hacerlo o no hacerlo, de por sí lo hago por mi gusto. No, el trabajo voluntario que uno hace, uno es responsable de hacerlo, ¿verdad? Y entonces, el cuidado que tenemos por nosotros mismos, por nuestro tiempo, por nuestra higiene alimenticia, por nuestra higiene de sueño. Antes yo pensaba, y era muy claro, cuando había aquellas campañas para que la gente dejara de fumar, hace 20 y 30 años. Y entonces uno decía, claro, es que es conveniente que la gente entienda que su salud se deteriora si fuma, y entonces le conviene no fumar. Pero no es solo eso. Si tú te pones a afinar el lápiz, la persona que se enferma por haber fumado está causando un costo social. Será paciente de la caja de seguro social y de una cierta manera está perjudicando el bienestar de toda la comunidad. Eso en la evitación de lo negativo. Y en lo higiénico, que es cultivar buenas prácticas para tener buena salud, un buen ajuste, buen desarrollo. Ahí también. Entonces, cuando yo veo gente corriendo por la calle, que afortunadamente ahora se ve mucha gente corriendo por la calle, me parece que están contribuyendo a disminuir, primero, aumentar su contribución a la sociedad, pero también están contribuyendo a disminuir el costo que la sociedad tendría si tuviera que atenderlos, si no tuvieran el ajuste físico que tienen ahora o después, cuando sean adultos mayores. Eh, yo siento que esto no es ningún exceso ético, es simplemente entender en qué consiste una comunidad y darnos cuenta de cuáles son las responsabilidades recíprocas que tenemos con ella, ¿verdad? Varias cosas que me provoca decir de todo lo que acabas de mencionar. Lo primero es que hablabas de aceras y me vino a la mente, lo primero que me vino a la mente fue la calle donde yo vivía en Tokio, que no tenía aceras, porque además era una callecita de 4 metros, súper angosta, donde no cabían ni siquiera dos carros, pero eran rutas de doble vía. Y entonces lo que hicieron, muy a lo japonés, es que pintaron una franja como a 1 metro de cada lado de las casas, del límite de las casas, y dejaron un espacio para carros que es, bueno, solo cabe un carro, y a ambos lados como 1 metro para caminar o andar en bicicleta o llevar un coche, ¿verdad? O una silla de ruedas.
Y entonces los carros que pasan por esas callecitas diminutas tienen que irse cediendo el campo, pero em, también inmediatamente pienso que Japón, que es un país que tiene 125 millones de habitantes en un territorio del tamaño de Centroamérica, 80% cubierto de bosque, las ciudades son tan densamente pobladas que es demasiado caro el espacio como para dedicarlo a carreteras. Ujú. Y entonces, a pesar de que es el país número uno del mundo de exportación de vehículos de los últimos 60 años, la proporción de vehículos per cápita debe ser 20 veces más baja que en Costa Rica, ¿verdad? Claro, se ha invertido fuertemente en el transporte público para que una masa crítica de ciudadanos que se tengan que mover de un lado a otro en las ciudades lo hagan por transporte público. Y además, con una planificación urbana que viene desde la Segunda Guerra Mundial o inclusive antes, porque ya eran ciudades densamente pobladas antes de la Segunda Guerra Mundial, las ciudades son diseñadas de manera tal que a 800 metros a la redonda de una estación de metro, que el metro es subterráneo además, a 800 metros a la redonda, cualquier persona puede encontrar satisfacción a sus necesidades básicas cotidianas. Entonces uno puede ir caminando casi a cualquier lugar a satisfacer casi cualquier necesidad, casi todos los días. Ujú. Um, Y bueno, entonces pienso en nuestro país y en la cantidad de carros que hay. Lamentablemente, con estas tragedias recientes de deslizamientos en carretera y accidentes de tránsito provocados por fallas a la infraestructura, hay mucha gente que está quejándose y reclamándole y culpando y responsabilizando a los gobiernos que no han hecho lo suficiente por mejorar las vías de tránsito. Y yo me pregunto si nos habremos dado cuenta de que tal vez el problema no sea el estado de nuestras vías de tránsito, sino la cantidad de vehículos que hay, porque la cantidad de vehículos que hay ha obligado al Estado y a los gobiernos de los últimos 25 años o más a invertir en carreteras más anchas y en más carreteras para que más carros puedan manejar a más velocidad. Si nosotros tuviéramos menos carros, tal vez hubiéramos podido dedicar esos recursos que son limitados a mejorar, a robustecer las vulnerabilidades en algunas vías que en época de lluvia generan riesgos de muerte, como lo que ha sucedido en días recientes. Entonces, necesitamos cambiar ese paradigma carrocéntrico, que además ese paradigma carrocéntrico es el que nos lleva a pensar, ¿por qué no hay aceras en esta comunidad? Bueno, porque se le da prioridad al vehículo más que al peatón. Y eso es una prioridad torcida, ¿verdad? Esa es una falta de cuidado en una sociedad. Falta de cuidado. Lo cual me Ujú. lleva a pensar, cuando hablabas de que somos seres transitivos, en cuál es, cómo se, cómo se personifica ese ser transitivo en el Estado. ¿Qué es la función transitiva principal del Estado? ¿Cómo el Estado logra transformar valor que recibe del ciudadano en valor que le da al ciudadano? Ujú. Y eso es, pues, creo que es la primera página del libro de filosofía del Estado, ¿verdad? ¿Para qué existe el Estado? Claro. ¿Para qué existe el Estado? Y creo que hemos desvirtuado la razón de ser del Estado desde ambos puntos de vista, desde la administración misma, las personas que entran a ocupar puestos de gobernanza por elección popular han desvirtuado la razón de ser del Estado y también el administrado ha desvirtuado la razón de ser del Estado, porque no se me ocurre otra respuesta a la evasión fiscal que no querer el mayor bienestar para la mayoría. ¿Verdad? Y creer que porque ando en un carro de lujo muy cómodo, con aire acondicionado y asientos de cuero, eh, no hay nada que me beneficie si no pago los impuestos que me corresponden, ¿verdad? Y claro que si yo pago los impuestos que me corresponden, seguro van a ayudarle a completar el techo a un aula en una escuela rural que jamás conoceré y que va a beneficiar a unos alumnos que van a ser adultos funcionales, quizás algunos de ellos profesionales con los que jamás interactuaré.
pero aumentar el bienestar colectivo de una sociedad nos impacta positivamente de múltiples formas. Y vuelvo a citar lo de costos de transacción, este concepto económico tan valioso. Claro que nos beneficia si aumenta el bienestar colectivo de toda la comunidad. Lo otro es que a veces me parece, y lo he elaborado aquí a manera de hipótesis, que el incentivo monetario, ¿verdad? El monetizar un producto o un servicio o la administración de un valor o la creación de nuevo valor, a veces podría convertirse en un incentivo perverso, ¿verdad? Digamos que uno da por un hecho que necesitamos ganar plata para poder comprar los bienes que nos permiten tener eh, un estilo de vida digno. Eh, y, y bueno, se pregunta uno cómo era la vida en comunidad de nuestra especie antes de que el dinero fuera ese incentivo que Ujú, nos ha hecho producir más y nos ha hecho productivos, nos ha hecho ujú, longevos, nos ha hecho prósperos, nos ha hecho solidarios, nos ha permitido alcanzar una enorme cantidad de bienestar, pero nos está costando el planeta también. Entonces, ujú. ¿cómo eran las sociedades antes de que existiera ese incentivo? Y la otra pregunta que me hago es, ¿cuál es el límite de cuánto uno querría monetizar el valor que le crea a la sociedad? ¿Y cuánta gente se pregunta, bueno, a partir de este momento que ya tengo satisfechas mis necesidades básicas y tengo una vida digna y además me puedo dar algunos lujos, de ahora en adelante quiero poderle dar más de mi riqueza monetaria a la comunidad o a la sociedad o donarla o cooperar o ser solidarios de alguna otra forma? De nuevo, es un tema filosófico que creo que va por los rieles de la ética. Y lo último que quería mencionar en esa misma línea era sobre el trabajo voluntario. Y recuerdo que tú siempre has sido muy, muy intencional en hablar sobre la excelencia en lo que hacemos, ¿verdad? Y creo que tú que hablas y escribes y piensas tanto sobre acción humana eficaz, la excelencia es una muy buena actitud para ser eficaces en lo que hacemos. Y esa excelencia, esa actitud de excelencia, por supuesto que también existe en el trabajo voluntario. Claro. Y cuando Ujú, yo trabajé como voluntario formal, ¿verdad? Tenía un puesto de trabajador voluntario y era entrenado para desempeñar como trabajador voluntario, se nos inculcaba el valor de la excelencia en el desempeño del trabajo voluntario. Entonces, definitivamente eso también tiene mucho que ver porque cuando hacemos nuestro trabajo voluntario o monetizable, si lo hacemos con excelencia, es más probable que el resultado sea eficaz, ¿verdad? ujú, ujú. Ese término de cuidar el planeta, yo reflexiono lo siguiente, vamos a ver. Hace 100 años, yo pienso que la gente no cuidaba el planeta. No, no lo estaban deteriorando porque la población era menor, la capacidad de infligirle deterioro al planeta era menor, ¿verdad? Eh, daña mucho más el planeta un jet, ¿verdad? Un avión jet que lo dañaba un tren, ¿verdad? Entonces, creo que la preocupación de si se cuidaba o no se cuidaba el planeta, creo que no existía, ¿verdad? Y no existía porque primero no teníamos la información, la ciencia que hay alrededor de la urgencia de cuidar el planeta y tampoco existía porque no teníamos la necesidad ni los medios de cuidar el planeta. Hoy en día es como una obligación nueva, ¿verdad? Si uno se pusiera a pensar, si hace 100 años en el código ético de una persona o de una empresa debería existir lo de la regeneración del ambiente, desde luego que está soñando, está haciendo ciencia ficción, porque no había ni los incentivos, ni
ni la conciencia, ni la situación, ¿verdad? Hoy en día, lo del cuidado del planeta es de una urgencia importante y cae, fíjate qué interesantísimo, que cae dentro de la misma temática ética que caía, antes mencionabas a los romanos, a mí me gusta mucho que en el Código Civil, cuando se quiere dar un ejemplo de cómo hay que ser cuidadoso con los bienes de otros, se habla de cuidarlos con el esmero con que los cuidaría un buen padre de familia, ¿verdad? Con que cuidaría sus bienes. Hoy en día creo que el cuidado del planeta debería inscribirse dentro de ese mismo capítulo que para los romanos solamente era cuidar los bienes de la familia, ¿verdad? Hoy en día deberíamos ahí tener inscrita la obligación ética de cuidar el planeta. Y cuidar el planeta no solamente desde el punto de vista físico. Yo creo que el planeta debe ser cuidado aún desde el punto de vista político, ¿verdad? Eh, Vemos una serie de cuestionamientos sobre la forma como se vive como vive esta civilización, ¿verdad? Vemos los desequilibrios, vemos desequilibrios no solamente económicos, desequilibrios en cuanto a libertad, en cuanto a desarrollo de las personas. Somos tan interdependientes, estamos tan conscientes de que es aquí en esta pequeña esfera donde donde se encuentra el futuro de la humanidad, que lo de cuidar el planeta y cuidar la convivencia del planeta, aún la convivencia política, se han convertido en nuevas preocupaciones éticas. O sea que la ética es evolutiva, ¿verdad? Para el romano, ser un buen padre de familia ya era cumplir todo lo que tenía que cumplir con relación a los demás. Hoy en día creo que tenemos muchas otras obligaciones, las cuales, o de las cuales, nos vamos haciendo conscientes como con un cierto retraso, ¿verdad? Con un cierto retraso. Eh, Creo que más rápidamente se se difundieron los principios de las Naciones Unidas que los principios del desarrollo sostenible, ¿verdad? Eh, Más rápidamente entendimos el respeto a la identidad de los demás, el respeto a la dignidad de otros seres humanos y tal y cual, que lo que entendemos ahora, la importancia de una educación de calidad difundida en todo el mundo, lo importante de una nutrición ampliamente difundida, lo importante de la vivienda, lo importante de la participación política razonada y razonable de todos los seres humanos, todo eso son obligaciones nuevas. O sea que eh, hay un cambio en las necesidades al cual le estamos llegando un poquito tarde, ¿verdad? Y eso debe ser natural, ¿verdad? Primero surge la necesidad, primero surge la conciencia y luego surgen las reglas para que nos vayamos acoplando a esas nuevas necesidades del mundo. Creo que ser ciudadano en el año 2022 es distinto a cómo había que ser ciudadano en el año 1950, ¿verdad? Y ahí yo pienso que hay como una cierta inercia eh, ética, hay una cierta inercia de nuestras convicciones y de nuestra práctica. Y, y, y eh, primero surge la necesidad de accionar y mucho después surgen las acciones. En este momento creo que tenemos un déficit de acción, tenemos sin duda un déficit de conciencia, porque estamos viviendo en un mundo que necesita mucho más contribución de parte nuestra, que no la estamos dando o por falta de conciencia o por falta de
conocimiento de cómo darla, que es urgente darla, y sin embargo nos estamos quedando con un cierto retraso inercial. Muy bien. Dos ideas que me quedan por compartir sobre el cuidado del planeta y creo que con esto termino. Em, Uno de los cambios más dramáticos que ha ocurrido en nuestra especie respecto al cuidado planetario, digamos, planetario es un concepto demasiado sistémico, ¿verdad? Es muy difícil captar qué significa el planeta, el mundo, la civilización global, pero eh, eh, una desconexión que ha sucedido respecto al cuidado del medio ambiente ha sucedido entre tus abuelos y yo. En estos 100 años pasamos de tener una conexión directa con la forma de producir alimentos a una relación tan distante de la forma de producir alimentos que no nos importa si se producen, bueno, la semana pasada hablábamos de agroquímicos. Ujú, Esta no es una campaña en contra de los agroquímicos, pero ya no nos importa si se usan agroquímicos, cuáles agroquímicos, cuántos agroquímicos, ¿verdad? Y cuáles alternativas habría para una producción de alimentos que fuera más cuidadosa con la tierra, con los alimentos y con quienes los consumen. Eh, y esa desconexión, pues creo que en parte lo que ha hecho es que nos desconectamos de la tierra misma, ¿verdad? Ya no tocamos la tierra para nada. No sembramos árboles, no tenemos una huerta, no tenemos un jardín. Las casas modernas en edificio no tienen jardín. eh, y esa desconexión debemos recuperarla, ¿verdad? En la escuela de mis hijas tienen una clase de naturaleza. No sé si es todos los días que tienen clase de naturaleza o si son 4 veces a la semana, no sé cómo es, pero tienen un profesor de naturaleza y suele ser bueno, han tenido 2 o 3 profesores en el transcurso de los últimos 3 años, suele ser un biólogo, un ingeniero agrónomo, una persona graduada en cómo tratar la tierra. Y las cosas que aprenden, bueno, mis hijas saben más de botánica que yo, y eso para mí es algo que me alegra muchísimo. Yo desearía a estas edades haber sabido de la botánica que saben ellas. Y bueno, nada me impide aprender, pero la idea es que están surgiendo ujú. nuevas generaciones que ya nacen con esa conexión sistémica, ya entienden ese concepto y además están de nuevo conectadas con la tierra. Y la segunda idea que quería compartir es que en los Analectos de Confucio, que son unos textos filosóficos más éticos que otra cosa, escritos hace 2500 años, Confucio hablaba de que si vamos a ir a sacar pescados, a sacar peces del lago, que saquemos los peces adultos para que los que todavía no son adultos puedan crecer y reproducirse y que en el futuro haya peces. O decía, si vamos a cortar árboles en el bosque, cortemos los árboles maduros para que los que vienen detrás puedan seguir creciendo y haya madera en el futuro. Una idea que tiene Ujú. total relación con el desarrollo sostenible. Y bueno, 2500 años después vino un revolucionario como Mao Zedong, ¿verdad? Y él dijo, necesitamos producir más metal para poner a la gente a trabajar más y entonces cortó todos los árboles y causó una devastación ambiental que tuvo un impacto en los flujos de agua, en la fertilidad de la tierra y causó una hambruna que mató a millones de personas en la India, en China, en los años 60, en lo que se denomina la revolución cultural, pero la revolución cultural la pongo entre comillas porque fue devastadora para la propia gente que vivía en esa cultura, ¿verdad? Y por eso es que algunas personas en China, de manera muy discreta y en privado y en confianza, dicen que la obra de Mao fue 70% buena. Y el otro 30% es el que uno se pregunta
¿qué hubiera pasado si en vez de ser tan radical en traer esos beneficios que había eh, imaginado con la revolución cultural, hubiera sido un poco más moderado para no causar los impactos que causó, que tal vez no los previó nunca, ¿verdad? Eso lo quería compartir para terminar. Muy bien. Yo para terminar quisiera hablar de como diversas dimensiones del cuidado. Eh, Primero, creo que deberíamos cuidar los talentos propios, porque nuestros talentos son potencialmente productivos para los demás, para unos cercanos, para otros lejanos y tal. Hay que cuidar los talentos propios. Sí, y sería muy interesante una sociedad donde los chicos fueran a clases pensando en robustecerse para poder entregar algo a otros, a su familia y a su comunidad, a su país, ¿verdad? Hay que cuidar los talentos que son de todos, desde el aire y el agua, el paisaje, eh, los parques nacionales, son cuidarlos porque son de todos. Creo que hay que cuidar los dones, esas cosas que recibimos gratuitamente, ¿verdad? Hay que cuidar la paz, hay que cuidar la salud de nuestra población, hay que cuidar el, la educación que tiene nuestra población. Hay que cuidarlos con una responsabilidad ética. Eso no aparece de la noche a la mañana, pero tenemos que irnos haciendo conscientes de eso. Creo que esos son vías de impactar al bien común, ¿verdad? Y desde luego ver cuáles son las cosas que nos bloquean esa conciencia, esa mirada, ¿verdad? El individualismo tipo Juan Palomo, yo me lo guiso y yo me lo como, me parece que eh, eso obstaculiza esa sensibilidad por los demás y por la sociedad y tal. Salirnos de la idea de que todos los juegos son de suma cero y darnos cuenta de que, como lo dicen los cultores de la abundancia, ¿verdad? Los juegos pueden ser de suma infinita, no de suma cero, ¿verdad? Y creo que deberíamos profundizar a ver cuáles son las causas de nuestro centrarnos en nosotros mismos. Claro que hay causas biológicas y tal. Todos los animalitos aprenden que su obligación principal es sobrevivir y posiblemente nosotros ahí en nuestro cerebro primitivo tenemos esa idea de que nuestra obligación principal es sobrevivir. Esa debe ser la que atiza el egoísmo. Pero bueno, un egoísmo atizado en unos entornos en los cuales de veras, para sobrevivir, había que ver cómo yo encuentro primero al animalito que nos vamos a comer, ¿verdad? Y los demás, pues que si es del caso, que padezcan hambre, vivimos en un mundo de tal abundancia que no nos veremos en esa situación, más bien creo que nos estamos viendo en una situación en que parte de nuestra contribución a los demás es revisar cómo dejamos de vivir en ese mundo de tal abundancia, porque el costo de oportunidad de un mundo de tal abundancia es, de una cierta manera, deterioro de esta casa común, ¿verdad? De todos. Eso es. Correcto. Y agrego un corolario, y es que esa abundancia eh, es una abundancia que beneficia a la mitad más privilegiada, Sí, ¿verdad? ujú, La mitad más vulnerable no vive en la abundancia. claro. Ok, Ujú. buenísimo. Te Muy agradezco bien. mucho. Nos Bueno, vemos la próxima semana. que estés muy bien. Hasta luego.